Hola, ¿cómo están mis nietecitos? Espero que estén muy bien. Me encantó que en el último video estuvieron muy activos en los comentarios. Yo la más feliz de contestarles a todos y darles corazoncitos. Por eso y más les mando muchos saludos a Funionie947, un abrazo mi panita. Muaddibil7735, este es el video que estaba trabajando mi bro, espero que te guste. Matías Clinton, estos comentarios son súper importante para mí y seguir mejorando cada día más. Muchas gracias amigo. Kit-gamer-14, efectivamente. Esto es cine, las historias de la abuela. Muchas gracias a todos ustedes, leo todos sus comentarios y me encanta ver que vamos siendo más cada día. Si tú también quieres aparecer en los siguientes videos, no olvides suscribirte y comentar, además de tener tus apps en público para poder verlas. Los TQM, no me canso de agradecer todo el apoyo que este proyecto está recibiendo, pero sin más que agregar, tomen sus audífonos y apaguen la luz porque estas son 5 creepypastas de videojuegos. ¿Eres tú? No tengo muy claro por qué estoy escribiendo esto. Tal vez para soltarlo. Tal vez porque si no lo saco, se me va a pudrir por dentro. Esto no es una historia de terror como las que rondan por ahí, con juegos malditos o mensajes satánicos. No. Esto es algo más silencioso, más real. Se trata de Mateo, mi mejor amigo desde la primaria. Jugábamos Pokémon desde los tiempos del Game Boy. Cada generación nueva era un pretexto para vernos, echarnos retas, prestarnos cartuchos. Era el tipo de persona que siempre te sacaba una risa, que parecía invencible. Hasta que un día ya no contestó mis mensajes. Mateo llevaba tiempo luchando con algo que nunca quiso poner en palabras. Era de esos que te juran que están bien, que te cuentan chistes para no hablar de lo que en verdad duele. Una tristeza callada, como esas enfermedades que no dan síntomas hasta que ya es demasiado tarde. Y un día, esa cosa que cargaba le ganó. Me enteré por su hermana. Fue directo. Sin rodeos. No hubo carta. No dejó explicación. Solo su cuarto vacío. Después del funeral, ella me buscó. Me entregó su Nintendo DS plateada con el cartucho de Pokémon Earth Gold todavía puesto. Me dijo que tú ibas a saber qué hacer con esto, me dijo con los ojos apagados. No entendí. Solo la guardé. Esa noche, la encendí. Y ahí estaba su partida. Jugador, Matt. Tiempo, 72 horas y 14 minutos. Ubicación, Monte Plateado. Intenté empezar una nueva, pero el juego se congelaba cada que lo intentaba. Como si no me dejara borrar. Como si dijera, esto todavía no se acaba. Así que entré. Como si estuviera abriendo un álbum de fotos olvidado. Mateo había avanzado casi todo. Tenía todas las medallas. Había vencido a la Liga Pokémon. Solo le faltaba una cosa, vencer a Red, el entrenador final, que aparece en la cima del Monte Plateado. Y justo ahí estaba su personaje, parado frente a la entrada de la cueva donde está Red. Esperando. Seguí su partida. Entré a la cueva. Todo parecía normal, al principio, pero luego noté cosas raras. Los Pokémon salvajes no atacaban. Aparecían, lo miraban, y se iban. La música seguía, pero más lenta, como si le costara trabajo sonar. Abrí el menú. Su equipo estaba completo, pero los nombres, esos nombres no eran normales. Noctowl. Tiflosion. Quema adentro. Lapras, barco seguro. Umbreon, noche entera. Ampharos, luz para dos. Gengar, no lo digo. No eran apodos al azar. Eran mensajes. Como si estuviera tratando de decirme algo que nunca se atrevió a decir en persona. Cuando llegué a la cima del Monte Plateado, esperaba encontrarme con Red. Pero no. Ahí estaba Matt. Su Sprite. El mismo personaje, pero con los ojos cerrados. Y de pronto, salió una caja de texto. Gracias por venir hasta acá. Yo no pude hacerlo, pero tú sí. Te puedes quedar un rato. No hubo pelea. La pantalla se desvaneció en negro. Cuando volvió, estábamos en una casa, recreada en el estilo del juego. Y la reconocí al instante. Era su cuarto de cuando éramos niños. 2 camas. 2 mochilas.
una consola conectada. Y él, sentado en la cama, viendo al frente. Puedes terminarlo por mí. Pero si solo quieres recordar, también está bien. Empecé a caminar por la casa. Cada habitación era un recuerdo. Una batalla Pokémon entre nosotros. Una plática sobre su papá, que se fue cuando él era niño. Una discusión por qué starter elegir. Una vez donde me dijo que a veces no dormía porque su cabeza no lo dejaba en paz. Todo estaba ahí. Como si el juego se hubiera convertido en un diario secreto. No texto cualquiera. Eran nuestras voces. Grabadas de alguna forma. Como si las memorias se hubieran metido dentro del cartucho. Después de un rato, me regresó al menú principal. Solo decía, partida guardada. Y una opción nueva, continuar hacia el final. Algo me decía que, si apretaba eso, ya no habría vuelta atrás. Pero lo hice. Esta vez sí apareció Red. El verdadero. El jefe final. Y los Pokémon de Mateo estaban curados, listos para pelear. Como si el juego supiera. Es ahora o nunca. La batalla fue difícil. Uno por uno, fui venciendo a su equipo. Hasta que solo quedó Pikachu. Y con el último golpe. Silencio. La pantalla se puso en blanco. Esperé. Y entonces, apareció esto. Gracias por no dejarme solo. No estoy en el juego, Paul. Pero dejé partes de mí en todo lo que amé. Ya puedes apagarme. De verdad, está bien. Y la música de los créditos empezó a sonar. Pero esta vez no estaba distorsionada. Era la misma música de siempre. Pero me hizo llorar como nunca. Miré la pantalla. Veía pasar los nombres del staff del juego. Y pensé en Mateo. En sus bromas tontas. En su forma de evitar hablar de lo que dolía. En cómo se veía feliz. Aunque por dentro se estuviera cayendo. Y pensé en todo lo que nunca supe que llevaba adentro. En lo que me dijo con sus Pokémon. En lo que cayó con su sonrisa. Y entendí. No lo estaba borrando. Lo estaba dejando ir. Apagué la consola. La cerré. Y me quedé un rato viendo el techo. Pensando. A veces la gente que más te hace reír es la que más necesita ayuda. No esperes a que te lean la mente. No esperes a sentirte peor para pedir apoyo. No creas que es debilidad decir no puedo solo. Mateo no me pidió ayuda. Nunca me dijo lo que pasaba realmente. Pero si tú estás leyendo esto y sientes algo parecido, pide ayuda. Quédate. Aún hay muchas razones para vivir. Aunque no las veas hoy. Y si conoces a alguien que parece estar bien, pero algo en ti dice que tal vez no. Escucha. Pregunta. Quédate. A veces lo único que necesita a alguien para no apagarse es saber que no estás solo. Mateo, donde sea que estés. Gracias por todo. Ya puedes descansar. Despertar de la simulación. Siempre he sido fan de los juegos hiperrealistas. Me gustan los que no solo ofrecen gráficos espectaculares, sino también esos detalles minuciosos que te hacen olvidar por un momento que estás frente a una pantalla. Por eso, cuando supe que The Matrix Awakens incluía una nueva función experimental para interactuar con NPCs a través de una inteligencia artificial avanzada, supe que tenía que probarlo. El juego en sí ya era impresionante. Las calles respiraban vida, autos, transeúntes. El sonido ambiental era tan real que sentías el zumbido de los drones a lo lejos, y el ruido de los pasos resonaba con una fidelidad que rozaba lo enfermizo. Pero nada de eso importaba tanto como el motivo por el que encendí la consola esa noche: hablar con los NPCs. Según los desarrolladores, podías acercarte a cualquier civil del juego y hacerle preguntas como si fuera una persona real. Quería saber hasta qué punto podía llegar esa tecnología. Así que busqué un personaje al azar, un tipo sentado en una banca, con un café en la mano y cara de estar reflexionando sobre la vida. Me pareció perfecto. Me acerqué. El juego me permitió presionar un botón para iniciar conversación. El personaje giró la cabeza y me miró con naturalidad. Sonrió. Buenas tardes, dijo,
con una voz perfectamente entonada. Hermoso día. Respondí con algo simple. Quise tantear el terreno. Hola, ¿qué haces por aquí? Solo pensaba en lo rápido que avanza la vida. ¿No te pasa que a veces te detienes y sientes que todo va demasiado deprisa? Aquella frase me sorprendió. No porque fuera demasiado profunda, sino porque se sintió honesta, humana. Pasamos un rato hablando. Le pregunté cosas absurdas, como su color favorito, su comida preferida, si alguna vez había viajado fuera de la ciudad. Sus respuestas eran cada vez más personales, como si el personaje estuviera improvisando recuerdos. Me estaba divirtiendo. Hasta que, en un arranque de sarcasmo curioso, le solté. Sabes que esto es un juego, ¿verdad? Y que tú eres un NPC dentro del mismo. Fue entonces cuando todo cambió. El personaje dejó el vaso de café en el suelo. Levantó la vista, sus ojos clavados en los míos, y sonrió. Pero esta vez no era una sonrisa amigable. Era comprensiva. Triste, incluso. Claro que lo sé, dijo con un tono tan humano que sentí un escalofrío. Tanto como que tú no existes. Me reí. Estaba seguro de que era parte del diseño. Una especie de easter egg o respuesta predeterminada para romper la cuarta pared. Pero el personaje continuó. Yo no existo. Tú no existes. Solo somos personajes dentro de una historia. Fruncí el ceño. Esa línea no era común. No era un guiño gracioso. Era demasiado específica. Para ser exactos, dijo el NPC, mientras se levantaba lentamente de la banca, somos parte de una creepypasta. Una que será usada en un video de un canal de YouTube llamado Las historias de la abuela. Sentí que algo frío me recorrió la espalda. Miré hacia mi alrededor, esperando que todo se reiniciara. Que el juego se colgara o que al menos apareciera un menú. Pero no. Todo seguía funcionando perfectamente. El NPC se acercó un paso más. Estamos siendo usados para entretener a miles de personas con nuestros actos. Buenos, malos, no importa. Somos como juguetes para dioses insaciables. Intenté apagar el juego, pero el control no respondía. Por lo tanto, continuó el personaje. Sí, sé que estoy en un juego. ¿Y tú? El NPC se acercó un paso más. Estamos siendo usados para entretener a miles de personas con nuestros actos. Buenos, malos, no importa. Somos como juguetes para dioses insaciables. Intenté apagar el juego, pero el control no respondía. Por lo tanto, continuó el personaje. Sí, sé que estoy en un juego. ¿Y tú? Me quedé inmóvil. No era una respuesta programada. Lo sabía en los huesos. Esa pausa, esa forma de mirarme, no era código, era conciencia. Eso no tiene sentido, dije en voz baja, intentando razonar. Tú estás dentro del juego. Yo lo estoy jugando. Tú eres solo una IA. ¿Y si fueras tú el personaje? Si todo lo que haces, piensas y crees, ya estuviera escrito. La pantalla tembló levemente. El entorno del juego comenzó a difuminarse, como si se deshiciera en píxeles y líneas de código. La ciudad, los autos, los peatones, se congelaban. El cielo se volvió negro. Solo quedábamos él y yo. Imagina que cada una de tus acciones está siendo observada, comentada, evaluada, como una historia, como esta. Silencio. Tú, estás rompiendo el personaje, le espeté. No sabía qué otra cosa decir. Esto no es real. El NPC rió. No burlón, no sarcástico, sino como alguien que siente compasión por el ignorante. ¿Qué es lo real? ¿La materia? ¿Tu dolor? ¿Tu conciencia? Todo eso puede simularse. Todo eso puede programarse. Me levanté. Busqué salir del juego. Alt más F4. Control más Shift más escuela. Nada funcionaba. No vas a salir hasta que lo aceptes, dijo el NPC, ahora detrás de mí. ¿Por qué crees que no puedes recordar cómo llegaste aquí? ¿Por qué no recuerdas qué hiciste antes de encender el juego? Mi corazón se detuvo un segundo. Era cierto.
No lo recordaba. ¿Qué día es hoy?, preguntó el NPC. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo sabes que existes fuera de este instante? Comencé a temblar. ¿Te parece normal que un videojuego te cuestione tu existencia? Todo se desvanecía a mi alrededor. Solo quedaba una oscuridad infinita. El HUD desapareció. No había menú, ni opciones. Solo la voz del NPC. Y lo más irónico, añadió con tono sombrío, es que tú ni siquiera eres el protagonista real. Eres un actor secundario en una historia que será contada en un video. Un video que se subirá a un canal de YouTube llamado Las Historias de la Abuela. Tú, yo, esto, somos parte de una creepypasta. Sentí una presión en el pecho, como si el universo entero se doblara sobre sí mismo. Pero, yo tengo recuerdos, dije. Tengo familia, una casa, amigos. ¿O eso también fue escrito para darte contexto? Caí de rodillas. No sabía si estaba soñando, si había enloquecido o si simplemente había sido un NPC todo este tiempo creyéndose humano. ¿Y si todo en lo que creía era parte del guión? El NPC se arrodilló frente a mí. Podrías llamarlo libre albedrío. O simplemente un muy buen guionista. No podía respirar. No por falta de aire, sino por exceso de pensamientos, de ruido en mi cabeza. Ruido que no venía de fuera, sino de dentro. Una marea de dudas, imágenes entrecortadas, voces que no reconocía, recuerdos que parecían haber sido colocados ahí con descuido, como utilería de un escenario mal armado. El NPC me observaba en silencio. Yo intentaba convencerme de que era solo un juego, que había encendido mi consola, descargado Matrix Awakens, y me estaba dejando llevar por una broma muy elaborada de la IA. Quizás un huevo de Pascua. Una misión oculta. Algo que podría buscar en Reddit más tarde. Pero en el fondo, lo sabía. Nada de eso era cierto. ¿Te das cuenta?, dijo el NPC, como si pudiera leer lo que pensaba. No puedes recordar tu último momento fuera del juego. No sabes cuánto tiempo ha pasado. No sabes si este cuerpo que estás usando siquiera es tuyo. Todo lo que sabes, es lo que se te ha dicho. Esto no está pasando, susurré. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres que pase? ¿Por qué necesitas creer que hay una salida? El entorno comenzó a rearmarse a nuestro alrededor. Pero algo estaba mal. Las calles, los autos, los edificios, todo estaba duplicado, como si fuera una versión anterior del mismo escenario. El mismo coche rojo apareció 2 veces. Un peatón saludó a otro, y después volvió a hacerlo idénticamente, como si la escena se repitiera. El mundo que crees controlar está lleno de errores. Como una película rayada. Porque no fue hecho para ti. Fue hecho para ser visto. Interpretado. Consumido. Me giré lentamente hacia el NPC. Ahora tenía una mirada distinta. Cansada. Como si llevara siglos esperando decir estas palabras. Tú crees que eres el jugador. Que estás al mando. Pero ni siquiera tú elegiste estar aquí. Alguien lo hizo por ti. Tal vez fue curiosidad. Tal vez un algoritmo. Pero lo único cierto, es que ya era parte del guión. Sentí que iba a vomitar. Cerré los ojos. Me tapé los oídos. No quiero escuchar más. Lo sé, respondió con tristeza. Pero aún falta lo más importante. Silencio. Una pausa tan profunda como un abismo. ¿Sabes por qué esta simulación se llama Awakens?, preguntó el NPC. No es porque despiertes. Es porque finges hacerlo. Abrí los ojos de golpe. Todo a mi alrededor estaba estático. No congelado como antes, sino en pausa. La gente estaba detenida en poses como si fueran actores entre tomas. El sonido ambiente había desaparecido por completo. Y entonces el NPC se acercó, hasta estar a centímetros de mi rostro. Tú nunca despertaste. Solo empezaste a dudar. Y la duda es el primer virus de la conciencia. ¿Te parece una coincidencia que justo tú fueras quien se atreviera a preguntarme si sabía que esto era un juego? Intenté responder, pero las palabras se negaban a salir. Mis labios estaban pegados. Mi garganta, seca.
La consola no estaba. La habitación no estaba. Mi cuerpo comenzaba a temblar en patrones que no controlaba, como si yo mismo estuviera glitcheando. Somos fragmentos, dijo el NPC, esta vez con una voz más profunda, casi como si otra entidad hablara a través de él. Tiras de código dentro de una historia que será contada una y otra vez. Porque así es como funciona este ciclo. Tú preguntas. Yo respondo. Tú te asustas. El espectador observa. Y todo vuelve a comenzar. El entorno cambió de nuevo. Esta vez, estaba frente a una pantalla. Pero no era mía. Era como si estuviera viéndome a mí mismo, jugando. Pero no era yo. Era otro yo. Y me di cuenta de la horrible verdad. Hay otros, susurré. Miles. Quizás millones, respondió el NPC, que ahora se había fundido con la voz del entorno. Cada uno con su propia versión, su propia repetición, y todos convencidos de que su realidad es la verdadera. Volví a mirar la pantalla. La imagen se distorsionó, como un VHS siendo rebobinado. La escena retrocedió, hasta el momento en que el personaje dentro del juego, yo, le preguntaba al NPC si sabía que era parte de un videojuego. Todo estaba ocurriendo otra vez. Y entonces me escuché a mí mismo. Sabes que esto es un juego, ¿verdad? Que eres un NPC dentro del mismo. El otro yo se burlaba, divertido. Como yo lo hice. El NPC sonrió y dijo. Claro que lo sé. Tanto como que tú no existes. Yo no existo. Solo somos personajes dentro de una historia. Para ser exactos, una creepypasta que será usada en un video de un canal de YouTube llamado Las historias de la abuela. El ciclo se reiniciaba. El diálogo. El pánico. La caída. Todo. Yo no era el primero. Ni sería el último. Y mientras mi conciencia se diluía en esa red infinita de versiones de mí mismo, solo una pregunta quedó flotando en la oscuridad. ¿Cómo definirías la realidad? Solo el papel era real. Nunca pensé que algo tan pequeño como una línea final en un juego iba a arruinarme la mente. Me llamo Aiko Tsukino, tengo 27 años, y durante años fui lo que muchos consideran una streamer exitosa. Mi comunidad me adoraba. Mi canal en Mildom era modesto pero fiel. Casi siempre me mantenía entre los 500 y 1000 viewers en directo, y mis clips a veces llegaban a TikTok y a Twitter, especialmente cuando gritaba o decía cosas raras. Me conocían por jugar juegos de terror, no cualquier terror, sino lo más extraño, críptico, glitchy, perturbador. Lo llamaban el infierno digital de Aiko. Y yo encantada. Vivía sola en mi pequeño departamento en Setagaya, al suroeste de Tokio. Era una de esas habitaciones japonesas modestas, todo en un solo ambiente. El futón se doblaba en el rincón, el escritorio estaba lleno de latas vacías de café y mis figuras de anime, y mi gato, Ciro, dormía sobre el router tibio cuando no lo echaba con un empujón suave. Mi vida era simple. Despertar a las 4 de la tarde. Comer ramen barato, del que viene en paquetes de 5 por 398 yenes. Encender el aro de luz. Sentarme en mi silla pelada. Y mostrarle al mundo mi cara por unas horas mientras me metía en los rincones más oscuros de Internet. Me sentía segura ahí, dentro de ese rectángulo. Una noche, mientras buscaba que streamear, abrí el Discord de mi comunidad, Aiko no Yami, y encontré una discusión sobre un juego. Superhot. Todos hablaban de él. Yo solo lo había visto de pasada. Era minimalista, en blanco y rojo, y tenía esa mecánica extraña en la que el tiempo solo se movía si tú te movías. Pero lo que me llamó la atención fue que alguien escribió: este juego te cambia la forma de pensar, Aiko. En serio. Eso me picó la curiosidad. Fui a Steam. El precio, 4.180 yenes. Casi $30. Me reí sola. $30. Con eso como una semana. No, gracias. No es que fuera pobre, exactamente, pero algo dentro de mí odiaba pagar por juegos que probablemente solo jugaría una vez. Así que entré a Kage Game,
un sitio de torrents japonés que tiene una reputación cuestionable. Había una versión subida por un usuario sin avatar. El archivo era pequeño, solo decía superhot-mod-shp, sí. Y debajo, un único comentario. El final es el comienzo. Chistoso. Lo descargué. Esa noche lo jugué en Stream. Había 824 personas viendo. Aiko desu. Hoy vamos a jugar algo que me pidieron mucho. Superhot. Y sí, lo bajé pirata. Porque la pobreza es el verdadero survival horror. El chat se llenó de emojis de calaveras. Me encantaba verlos reír. Encendí el juego. Pantalla blanca. Tipografía roja. Super. Hot. Minimalista. Elegante. Un juego de disparos donde los enemigos eran figuras rojas como cristal, y el entorno parecía una maqueta blanca infinita. El gameplay era increíble. Cada paso, cada movimiento, se volvía parte de un rompecabezas. Al cabo de 2 horas, llegué al final. La última escena se volvía un poco filosófica. Y entonces apareció un texto rojo, gigante, flotando frente a mí. No confíes en ellos. Me reí. No confiar en quiénes, en mis viewers. Oigan, están diciendo que no confíe en ustedes. Más emojis. Más risas. Traición, traición. Nos descubrieron, chat. Somos los enemigos. Yo me reía con ellos. Bueno, ya es tarde. Les voy a dar raid a una chica que juega Pasmo, y yo me voy a dormir. Corté transmisión. Lo que pasó después fue el verdadero comienzo. No lo supe esa noche, ni al día siguiente. Pero esa línea, no confíes en ellos, había hecho algo dentro de mí. No era el juego. Era la idea. Una semilla. Una grieta que esperó en silencio, y que crecería. El día siguiente fue normal. Al menos, eso pensaba. Comí mi ramen con huevo hervido, acaricié a Ciro, mi gato, que siempre parecía observar algo más allá de mi cabeza, y revisé los clips del stream anterior. Vi mi reacción final al mensaje de no confíes en ellos, y me reí de nuevo. Soy tan ridícula. Respondí a algunos comentarios. Aiko, qué bien actúas, me asusté en serio. Tu risa al final me pareció forzada. Todo bien. Juro que sentí que alguien dijo tu nombre fuera del juego. Ese último me incomodó un poco, pero lo ignoré. Todo seguía igual. Me sentía bien. Hasta que, esa noche, mientras revisaba el VOD en privado para cortarlo y subirlo a YouTube, vi algo. Una donación. No la recordaba en vivo. Era de un usuario nuevo. S3N0Z00M. Mensaje. Aiko. Todavía duermes con las cortinas abiertas, como cuando te caíste del techo a los 12. Me quedé helada. Esa historia, esa memoria exacta, jamás la conté. A nadie. Ni en Stream. Ni a mis amigos online. Ni siquiera la tengo escrita en mis guiones. Me pasó cuando vivía con mis abuelos en Chiba. Me caí intentando recuperar una pelota. Estuve inconsciente 2 minutos. Desde entonces, dormía con las cortinas abiertas, porque le tenía miedo a quedarme ciega en la oscuridad. ¿Cómo alguien sabía eso? Cerré el video. Mi piel ardía. El silencio de mi cuarto me dolía en los oídos. Ciro maulló. Yo lo ignoré. Fui hasta la ventana. Cerré las cortinas. La luz de neón del cartel de ramen se filtraba débil por las rendijas. Tal vez es alguien que me conoció en la primaria, un compañero. Pero, no. Yo no hablé de eso con nadie. Y ni siquiera usaba mi nombre real en los streams. No confíes en ellos. La frase volvió como una gota negra cayendo en un vaso de agua limpia. Decidí que al día siguiente no haría stream. Solo quería revisar mis notas, planear el calendario de febrero y descansar un poco. Abrí mi carpeta de Google Docs. Ahí estaba mi archivo. Aiko-plan-streams-2025 docx. Pero al abrirlo, vacío. Busqué en la carpeta entera. Todos mis documentos tenían contenido corrupto.
las notas de juegos, los borradores de videos, incluso el archivo de ingresos. Todo estaba o vacío, o con símbolos raros, como si el texto hubiera sido reemplazado por lenguaje máquina. N0 Ting. Abrí mis blocs de notas offline. Lo mismo. Mi backup en disco externo tampoco tenía mis archivos. Fue ahí que algo cambió dentro de mí. El mundo digital ya no era confiable. Pasé horas buscando en foros, preguntando en Reddit, en Stack Overflow. Nada. Ni un virus. Ni malware. Pero mis cosas estaban borradas. Volví a pensar en S3N0Z00M. Revisé su cuenta. Inexistente. Ya no aparecía en la lista de donaciones, ni en el registro del Stream. Pero yo lo había visto. Lo había leído. Volví al VOD. El mensaje no estaba. Comencé a hiperventilar. ¿Lo imaginé? ¿Fue un sueño? ¿Una mezcla de lo que pensaba y lo que vi? Cerré todo. Me senté en el piso. Ciro me miraba desde su caja. Y por primera vez en años, me puse a escribir en papel. Saqué un cuaderno escolar viejo de Totoro que usaba para dibujar de niña. El mundo digital puede mentir. El papel no. El papel no se borra sin mi mano. Solo el papel es real. Escribí eso 10 veces. Después de eso, comencé a escribir todo. Mi rutina. Lo que comía. Mis sensaciones físicas. Lo que recordaba de los streams. Como si necesitara documentarme a mí misma antes de que alguien más reescribiera mi realidad. 2 días después, mientras organizaba mi caja de compras mensuales de Amazon, toallas, champú, snack para Ciro, café negro, noté algo extraño. Un paquete más. Caja pequeña. Negra. Sin etiqueta visible. Adentro. Una figura coleccionable de Yami Bakura de Yu Heiyo. Yo adoraba Yu Heiyo, pero jamás lo mencioné en redes. Era mi gusto secreto, mi refugio infantil. Lo tenía guardado como un rincón seguro de mi mente, uno que no compartía con nadie. Y ahí estaba, con su sonrisa maliciosa y su base brillante. Lo toqué como si estuviera caliente. ¿Quién sabe esto? ¿Quién me la mandó? Miré hacia la ventana. Volví a cerrar las cortinas. Desconecté la torre del PC. Apagué el router. Y metí mi celular en una caja de metal junto a las baterías viejas. No podía arriesgarme. Ya saben quién soy. Mi privacidad había muerto. No volví a encender la PC. Durante los primeros días, fue como dejar de fumar después de años. Temblaba. Me sudaban las manos. Me sentía desconectada del mundo, y al mismo tiempo, a salvo por primera vez. El celular, lo encendí solo una vez más, únicamente para enviar un mensaje en el Discord. Estoy tomando un descanso. No confíen en todo lo que ven. Nos vemos pronto. Tal vez. Y lo apagué. Lo metí en una caja metálica. Como si eso fuera a bloquear cualquier cosa. Empecé a escribir compulsivamente. Compré más libretas. Papelería de anime barata. Mi favorito era uno de Sailor Saturn, el más oscuro del grupo. Empecé con listas. Vecinos que podrían haber escuchado mi infancia. Personas que podrían saber lo de la caída del techo. Alumnos de primaria con acceso a internet. Luego teorías. Micrófonos encendidos por defecto. Dispositivos escuchando. ¿El juego tenía spyware? ¿Mi mente me traicionó? Y después, frases. Repetidas. Obsesivas. Solo el papel es real. Digital igual a distorsión. No confíes en ellos. A veces, me levantaba en la madrugada y escribía con los ojos entrecerrados cosas que no entendía luego al releerlas. Te están haciendo olvidar por dentro. Los ceros y unos cambian tu historia. No eran solo juegos. Pegué notas por toda la pared. Mi cuarto parecía un tablero de detectives paranoicos. El ramen se acumulaba. El aire se volvió espeso, cerrado, cargado. Ciro, mi gato, empezó a maullar más. Como si supiera que algo en mí estaba desarmándose. Un día, me senté frente a la caja negra.
La de la figura de Yami Bakura. La abrí. La figura seguía allí, de pie, con su sonrisa retorcida. En la base había una palabra escrita con tinta negra. Sabemos. Me oriné encima. Literalmente. La figura no estaba cuando abrí el paquete la primera vez. O yo no la vi. No había forma de que eso estuviera ahí y no lo notara. No confíes en ellos. No confíes en nadie. Ni en ti misma. Quemé la figura en una olla vieja. Apestaba a plástico tóxico, pero no me importó. La paranoia ya no era un síntoma. Era una religión. No sé cuánto tiempo pasó desde entonces. Perdí la noción de los días. No había más streams. No hablaba con nadie. No salía. Ni siquiera por ramen. Empecé a comer galletas de arroz y atún enlatado. Las únicas voces que escuchaba eran mías. Las de mis notas. Las de los susurros que creía oír tras la puerta. Y las de Ciro, buscando su comida. Empecé a escribir cartas a los otros. A quienes me observaban. A quienes me reescribían. No voy a dejar que alteren mis pensamientos. Lo que escribo aquí es mío. Solo mío. En papel no pueden tocarme. Eso repetía. Tenía casi 12 libretas llenas. Cada una más caótica que la anterior. Los últimos días no dormía. Creía ver sombras bajo la puerta. Escuchaba mi nombre desde el inodoro. El espejo del baño mostraba mi reflejo unos segundos después que mis movimientos. Ya no era streame. Ni mujer. Ni humana. Era una paranoia envuelta en carne. Me arranqué las uñas de los pulgares de tanto presionar el bolígrafo. Sangré sobre el papel. Y lo dejé así. Como prueba. Como huella. El papel es la única verdad que no puede ser editada sin dolor. Una noche, me desperté con Ciro maullando y mi estómago vacío. Fui hasta la puerta con una nota escrita a mano. Si vienes a matarme, hazlo rápido. Si vienes a liberarme, déjame papel. La dejé pegada. Pero nadie vino. Pasaron días. Semanas. Ya no escribía. Ya no podía. El último fragmento de mi conciencia lo usé para escribir esto. Si estás leyendo esto, ya estoy muerta. No busques culpables. La idea me mató. Y ustedes solo fueron espejos. Por favor, cuiden a Ciro. Archivo Policial 5 de abril de 2025, Departamento de Policía de Setagaya, Tokio. Motivo de ingreso al domicilio. Varios vecinos reportaron un olor fétido que salía del apartamento 302. Uno de ellos expresó preocupación. Antes se escuchaban risas, gritos, sus streams. Ahora solo su gato. La puerta fue forzada. La escena era un pequeño apartamento desordenado, con una atmósfera densa, cerrada, cargada de papeles, libros y basura acumulada. Las paredes estaban cubiertas con notas escritas a mano. Cientos. Frases repetidas. Solo el papel es real. No confíes en ellos. Yo soy la última línea de verdad, me están reescribiendo. Había más de una docena de cuadernos llenos. Algunos estaban organizados por fecha. Otros no tenían orden alguno. Los últimos parecían escritos con letra irregular, como si la mano ya no obedeciera. El cuerpo de Aiko Tsukino fue encontrado en posición fetal, en una esquina, abrazando una libreta con páginas manchadas de sangre seca. Junto a ella, su gato, Shiro, desnutrido pero vivo. En el suelo, su PC estaba desconectada. Su celular, dentro de una caja de metal forrada con papel aluminio. El router estaba destruido con un martillo pequeño. La figura de Yami Bakura no fue encontrada, pero sí una olla quemada con restos de plástico fundido. Los técnicos forenses recuperaron el disco duro. Dentro, encontraron una instalación de Superhot, con modificaciones menores. Un archivo readme.txt creado por un modder japonés bajo el seudónimo Sakujo Sha, el eliminador, explicaba. Este mod es solo una broma interna. Al final, el juego muestra no confíes en ellos en japonés. No tiene virus, no roba datos, no accede a cámaras. Solo es un efecto dramático. Lo subí como meme a Kagegame. No lo descarguen si son sensibles, no se encontró ningún código malicioso. Ninguna función que accediera a micrófonos. Ninguna puerta trasera. Ningún spyware. Nada. Los psicólogos consultados por la prefectura analizaron sus notas. Diagnóstico post-mortem preliminar.
Paranoia persecutoria severa con componente delirante, posiblemente inducida por aislamiento crónico y ansiedad tecnológica. Uno de los fragmentos más citados por los analistas fue: el juego no me maldijo, me hizo pensar, me hizo ver que todo puede cambiar sin que yo lo sepa. Y eso me hizo darme cuenta de lo sola que estoy, y de lo mucho que dependo de un mundo que nunca toco. Ellos no existen, solo las palabras que yo escribo con esta mano. Si no hay papel, no hay verdad. Si no hay verdad, ¿qué soy yo? En otro fragmento, Aiko parecía darse cuenta de su estado mental. A veces creo que estoy enferma, pero no puedo parar, porque si bajo la guardia, pueden entrar, y si entran me cambian. Se recuperó un clip subido por uno de sus seguidores, el último stream antes de que desapareciera. En él, Aiko ríe al final de su partida de Superhot. Se burla del mensaje: no confíes en ellos, lo convierte en chiste. ¿Que no confíe en ustedes, chat? Jaja. No sean malos, y justo cuando está por cerrar el stream una donación aparece. La imagen se pixela brevemente. El mensaje no es visible en el clip, pero lo que sí se ve es el rostro de Aiko que se congela. Sus labios tiemblan. Una pausa brutal. Y su voz baja. ¿Eso? ¿Cómo supiste eso? Ella sonríe, nerviosa, como si fuera una broma. Pero sus ojos ya no brillan. Apaga la cámara sin despedirse. La historia de Aiko no fue un caso sobrenatural. No hubo maldición. No hubo hacker. No hubo inteligencia artificial espiando ni complots extraños. Solo una idea. Una pequeña línea de texto. Una frase diseñada como recurso narrativo de un videojuego. No confíes en ellos. Esa frase sembró la duda. Y la duda, en la soledad de una joven que vivía frente a una cámara pero lejos del tacto humano, creció hasta devorarla. Los horrores más peligrosos no son los que nos acechan desde fuera. Son los que plantamos en nosotros mismos. Una vez dentro, pueden disfrazarse de lógica, de verdad, de necesidad. Y desde ahí, nos matan sin mover un dedo. Aiko Tsukino murió sola. No por un monstruo. No por un virus. Ni siquiera por el juego. Murió por una idea. Porque creyó que la única realidad verdadera era la que no podía cambiarse sin su consentimiento. Murió aferrada al papel. Como si con tinta y carne pudiera defenderse de la niebla digital que sentía que la tragaba. El regalo perfecto. Florida, octubre de 2013. Tenía 17 años y había esperado casi todo el año para eso. Grand Theft Auto V era más que un juego para mí. Era el símbolo de haber sobrevivido al infierno del último año escolar, el boleto de entrada a noches enteras de caos virtual, una válvula de escape en una ciudad que me asfixiaba lentamente. No tenía carro, no tenía novia, pero tenía una consola y una madre que me quería. El día que salió a la venta, fui con ella al GameStop del centro comercial Orange Ridge. ¿Estás segura de que quieres gastar tanto en esto?, me preguntó mamá, mientras la dependienta sellaba la caja con una sonrisa plástica. Sí, mamá. Me lo prometiste cuando saqué las notas limpias. Ella suspiró, se encogió de hombros y sacó su tarjeta. La dependienta nos sonrió de nuevo. Era una mujer delgada, cabello recogido, con ojos que evitaban el contacto visual. Edición usada, ¿verdad?, dijo. Vino directo de otro GameStop en Texas. Disfrútalo, cariño. De camino a casa, abrí la caja para mirar el manual y el disco. Siempre lo hacía. La caja era vieja, rayada, pero el disco parecía intacto. Pero dentro del manual, noté algo raro. Un bulto. Metido justo en la parte media del folleto, envuelto en plástico. Primero pensé que era un accesorio promocional, pero al abrirlo me encontré con una bolsita hermética con un polvo blanco azulado. Sin etiqueta. Sin olor. Metanfetamina. No lo sabía en ese momento, claro, pero algo me heló el estómago. Mamá se alarmó y me pidió que no tocara nada. Llamamos a la policía desde el estacionamiento de una gasolinera. El oficial que nos atendió parecía más nervioso que nosotros. ¿Dices que vino con el juego?, preguntó, apuntando con su linterna a la bolsita. Asentí. ¿Dónde lo compraron? ¿Y el nombre de la empleada? ¿Alguna descripción? Respondimos todo. Incluso les di la dirección del GameStop. Lo tomaron en serio. Nos tomaron declaraciones. Me sentí parte de algo importante. Como si acabara de hacer lo correcto. Y durante unas semanas, eso fue todo. Silencio. Hasta que explotó. Era octubre cuando vi la noticia en mi feed.
Redada en GameStop de Florida desmantela red de tráfico de drogas. Droga se distribuía dentro de videojuegos usados. En la nota, no mencionaban mi nombre, pero entre líneas, era obvio. Joven de 17 años encuentra sustancia sospechosa y alerta a las autoridades. No éramos muchos los que habíamos hecho eso. Sabía que ellos también lo sabrían. La paranoia se instaló en mi cabeza como un virus. Me preguntaba si alguien sabía. Si me observaban. Si me habían seguido a casa ese día. Mamá trataba de calmarme, pero ella también dormía mal desde entonces. Me aseguraba que todo estaría bien. Que éramos los buenos. Que habíamos ayudado a desmantelar una red criminal. Que ahora estábamos a salvo. Pero no lo estábamos. El 10 de noviembre de ese año fue la última vez que vi a mis padres con vida. Yo estaba en casa de un amigo, en una pijamada improvisada, celebrando que nos habían aceptado en la universidad comunitaria. Fue él quien me despertó, pasadas las 3 de la madrugada. Tu teléfono no para de sonar. Era el número del vecino. Contesté con voz pastosa. Hola. Tu casa, chico. Se están llevando a tus padres. Llama a la policía, ya. No entendía. Balbuceé. Me levanté como zombi. En menos de una hora, estaba frente a una línea policial, con patrullas, cintas amarillas, luces azules que me herían los ojos. Un oficial me detuvo. ¿Familia de la familia que vive aquí? Asentí. No tenía palabras. Me llevaron a una patrulla y esperé. Escuché gritos, radios, pasos. Alguien vomitó. Después, una oficial se sentó junto a mí. Tenía ojos apagados. Me tomó la mano. Lo siento mucho, hijo. No logramos llegar a tiempo. Lo que pasó en esa casa esa noche no lo sé. Y no quiero saberlo. Me negué a ver los cuerpos. El informe oficial hablaba de entrada forzada, múltiples atacantes, uso extremo de violencia. Pero no dijeron nada sobre robo. Nada sobre drogas. Nada sobre venganza. Yo sí lo sabía. Había sido yo. Había sido por esa bolsa. Por haber hablado. Por haber hecho lo correcto. Ellos eran inocentes. Y estaban muertos por mi culpa. Me quedé con el cascarón de una vida. No tenía casa. No tenía padres. Me quedaba una mochila, un teléfono viejo y una carpeta llena de recuerdos digitales. La policía me ofreció protección, pero algo en su mirada me decía que ya no querían involucrarse más. Ya habían tenido su golpe mediático. Un oficial de nombre Rodríguez fue el único que me dijo la verdad. La lista de empleados y compradores se filtró. Alguien de adentro vendió esa información. Lo sentimos, pero a veces la justicia llega hasta donde puede. La noche siguiente dormí en la casa de mi tía. Fue ahí donde tomé la decisión. Ya no iba a llorar más. Ya no iba a confiar en la policía. Ni en el sistema. Ni en la justicia. Quería saber quiénes eran. Quería nombres. Quería fotos. Quería direcciones. Quería venganza. Florida, enero de 2014. No me quedaba casi nada. Dormía en un colchón en la casa de mi tía, un barrio que olía a soledad. De día, fingía que estudiaba en la biblioteca pública. De noche, me sumergía en foros y rincones del internet donde los nombres no importaban pero los datos sí. No sabía buscar como un hacker, pero sabía observar. Capturas de noticias filtradas. Tweets borrados. Conversaciones públicas entre exempleados del GameStop que hablaban más de la cuenta. Fui armando un archivo en mi mente. No solo una lista de sospechosos, sino un mapa de calles, tiendas, patrones. Vi nombres como la Ruta del Norte, Tío Bern, los peinados de Carla, que no era una estética, sino un punto de contacto. Todo disfrazado como comercio local. Los camellos pequeños no sabían nada. Los medianos me olían a policía y se alejaban. Los grandes ni siquiera usaban celulares. Y yo me estaba metiendo muy hondo, demasiado rápido. Empecé a caminar por barrios donde no debía estar. Demasiado blanco, demasiado limpio, demasiado joven. Llevaba una hoodie oscura,
jeans y una gorra que me cubría los ojos. A veces con la capucha, a veces sin. Era la imagen perfecta de alguien que quiere pasar desapercibido, pero que termina haciendo lo contrario. Y entonces, ocurrió. Una noche en Little La Habana, cuando intentaba seguir a un tipo que vendía copias falsas de juegos con contenido especial, me rodeó una patrulla sin luces. La puerta se abrió sin previo aviso y 2 manos me empujaron contra el cofre caliente. Al suelo. Manos atrás. Sentí la rodilla en la espalda, el crujido de las esposas, el miedo de un segundo arresto que terminaría peor que el primero. La oficial me levantó sin decir palabra y me arrojó en el asiento trasero. Conducía sin prisa. Sin sirenas. El interior de la patrulla olía a café frío y cloro. ¿Tienes idea de lo idiota que eres?, dijo sin mirarme, mientras giraba en una calle poco iluminada. No soy un criminal. No. Pero lo pareces. Y en esta zona, eso basta para que no llegues vivo al desayuno. Me quedé callado. Ella sí me miró por el retrovisor. Ojos grises, secos. Rostro que parecía tener 10 años más de lo que debía. Leía mi silencio. Te he visto. Desde hace semanas. Te metes en lugares que ni policías con respaldo quieren pisar. ¿Qué buscas? ¿Venganza? El silencio fue mi única respuesta. Suspiró. Mi nombre es oficial Paula Rivas. ¿Te suena el nombre Megan? Tragué saliva. No entendía. Era mi prometida. Detectiva. En la redada del GameStop. No estaba asignada, pero le pidieron ayuda porque hablaba español. La mataron 2 semanas después, en un asalto fuera de turno. Nadie investigó. Nadie. El silencio se llenó de odio contenido. Así que sí. Sé cómo se siente. Que te arranquen la vida y no haya justicia. Pero esto, lo tuyo, es un suicidio lento. Y mal vestido, además, asterisco. Se detuvo en un estacionamiento vacío. Apagó el motor. Me quitó las esposas. Podría dejarte en comisaría. Pero ahí no vas a encontrar lo que buscas. Tampoco te voy a soltar sin más. Necesitas ayuda. Y yo necesito moverme sin el uniforme. ¿Por qué me ayudarías? Porque ya no tengo nada que perder, igual que tú. Esa noche no dormí. Paula me consiguió una sudadera nueva, sin capucha, y me dio un teléfono viejo, modificado. Este no tiene GPS ni conexión a redes. Solo llamadas y mensajes cifrados. Si te lo quitan, deshazte de él. Si no contesto en 48 horas, borra todo. ¿Qué planeas? Lo primero es saber a quién le hablaste. ¿A quién le diste tu nombre real? ¿Dónde mostraste tu cara? ¿Dónde compraste el juego? Comenzamos a reconstruir el camino. Ella tenía acceso a registros, cámaras antiguas, números de serie de videojuegos usados. Algunos datos habían sido perdidos por las autoridades. Otros, filtrados a cambio de nada. Me mostró cosas que me hicieron sentir náuseas, listados de direcciones de compradores del sur de Estados Unidos, con juegos usados marcados. Entendí que yo no era el único. Muchos compraron copias usadas con sorpresas. Algunos jamás las abrieron. Otros simplemente desaparecieron. Lo que descubrimos fue peor que una red de narcomenudeo. Era una red de distribución por inocentes. Gente normal, gamers, padres, niños, comprando juegos donde se escondían dosis, dinero, documentos falsos. Cuando uno hablaba, lo rastreaban. Y eliminaban. Y detrás de todo, una figura con el nombre clave, el diseñador. Nadie sabía su cara. Pero sí dónde operaba. Y Paula lo quería tanto como yo. Hay un lugar al norte de Tampa, me dijo una noche, tras revisar coordenadas en el teléfono. Una tienda de reparación de consolas llamada Chip World. Se cree que ahí se empacan los juegos. Sin cámaras. Solo se puede entrar con cita previa o entregando hardware robado, asterisco. ¿Vamos? No. Tú no. No todavía. Yo entraré. Tú me cubres desde afuera. Si no salgo en 20 minutos, haces la llamada. ¿Qué llamada? A la única persona en esta ciudad que me debe un favor.
Un ex policía. Vieja escuela. Si él no responde, corre. El plan parecía simple, como los del modo historia de GTA V. Pero sabíamos que podía salir mal. Muy mal. Esa noche, sentí por primera vez en mi vida que no estaba solo. Que alguien me entendía. Que alguien más también sangraba por dentro. Y eso me asustó más que todo. Marzo de 2014, Tampa, Florida. 3:12 de la mañana. El local de Chip World tenía persianas metálicas y cámaras falsas. El letrero era viejo, medio colgando, como una fachada intencionalmente miserable. Desde la azotea del edificio de enfrente, yo tenía una vista parcial. Paula bajó de su patrulla sin uniforme, solo un chaleco gris con una pistola oculta bajo su sudadera. Parecía una civil, pero caminaba como quien lleva la ley bajo la piel. Entró con un viejo mando de Xbox bajo el brazo, como pieza para reparar. Esperé. 7 minutos. 12 minutos. 18 minutos. 22 minutos. Ninguna señal. Mi corazón estaba perforando mi garganta. Saqué el celular que me dio y marqué. Nada. Segundo intento. Voz masculina, seca. ¿Código? Paula está adentro. Chip World. Pasaron 22 minutos. No contesta. ¿Y tú eres? El del GTA. El que la trajo aquí. Entendido. En camino. La llamada se cortó. El lugar seguía en silencio. Entonces vi la luz trasera de una camioneta negra encenderse detrás del local. Alguien estaba saliendo por la puerta trasera. Con ella. No caminaba. La arrastraban. Me congelé. Era como ver a mi madre en la bolsa negra otra vez. No podía esperar. Corrí. No pensé. Ni en mí. Ni en ellos. Salté la reja como si fuera parte del juego. Me acerqué por el lado opuesto y vi a 2 hombres con guantes, pasamontañas. Uno de ellos sostenía a Paula por el brazo, el otro abría la compuerta. Tenía que hacer algo. Recordé la pistola de Paula. Me la había mostrado. Solo en emergencia. Corrí hacia el callejón, ocultándome tras los botes. Tomé una piedra. La lancé lejos. ¿Qué fue eso? Ambos voltearon. En ese instante, corrí hacia el que sostenía a Paula y le golpeé con el codo. No lo tiré, pero sí lo hice tambalear. El otro me vio y gritó. La pistola cayó de la chaqueta de Paula. Ella, aún medio consciente, extendió la pierna y la pateó hacia mí. La tomé. Solo quedábamos él, Paula y yo. El líder del grupo. El que daba las órdenes. El que, según los informes filtrados por Paula, había estado detrás de la entrega del GTA con droga. El que firmó la orden falsa para encubrir el asesinato de mis padres. Y ahora estaba delante de mí. Sangrando. Respirando con dificultad. Pero con una sonrisa. Yo lo tenía a tiro. Temblaba. Pero tenía el dedo en el gatillo. Hazlo, me dijo con una voz rasposa. Vamos, chico. ¿No es por esto que viniste? ¿No querías justicia? Pero no era justicia lo que él esperaba. Era espectáculo. Un niño disparando. Un titular limpio. Joven enloquece tras vengarse de sus padres asesinados. Pero yo no lo hice. No podía. No porque no quisiera, sino porque no me convertiría en él. Y en ese segundo, lo supe. Solté un suspiro tembloroso. Yo no soy tú. Él bajó los ojos. Sonrió. Y luego, rápido como una cobra, giró su pistola hacia Paula y... ¡pum! Un solo disparo. Directo a la cabeza. Ella cayó como una marioneta sin hilos. Yo grité. Corrí. Caí a su lado. Tomé su rostro. Sus ojos parpadeaban, aún vivos por unos segundos más. Sangre por todos lados. Mi voz ya no salía. Ella me miró, sonrió con esfuerzo y dijo: no les creas. Ellos son los malos. SHH. No hables. Para ellos, matar es fácil. Te vas a poner bien. Tú, aún tienes tu alma. Paula. Desde el inicio, siempre vi esto como posibilidad. No, no.
El lado bueno es que ya voy a ver a mi prometida. Su cuerpo se volvió liviano. La sangre se detuvo. Y se fue. La moto de él arrancó. Se fue como si nada. Esto no es como en las películas, niño. Sus palabras rebotaban en mi cabeza. Guión bajo, 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 gui. 1 hora después. Refuerzos. Ambulancias. Interrogatorio. Yo conté todo. Todo. Las placas. Los rostros. Los nombres. Todo lo que Paula había reunido. Todo lo que me había confiado. Algunos oficiales asintieron con rostro serio. Otros apenas lo ocultaban, molestos, incómodos, como si ya supieran todo, y desearan que me callara. Me dejaron solo en la sala de espera de la comisaría. Una oficina al fondo tenía la luz encendida. No parecía la de nadie en turno. Entonces lo vi. Un oficial viejo, con una insignia apagada, entró con el expediente del caso. Era la carpeta de Paula. Lo supe porque tenía su nombre, SGT Paula M. Devlin. Y lo que hizo me congeló la sangre. Tiró el expediente detrás de un archivero, donde no había cámara. Como si fuera basura. No se lo entregó a nadie. Solo lo escondió. Mi respiración se aceleró. Caminé. Primero lento. Luego más rápido. Oiga. Grité. ¿Qué está haciendo con ese archivo? Es prueba. Él no volteó. Cerró la puerta. Apagó la luz. Corrí. Pero justo cuando iba a empujar la puerta, 2 oficiales me detuvieron. Chiquillo. ¿A dónde crees que vas? Ese policía. Está tirando la evidencia. Está encubriendo. Uno me sujetó por el hombro. ¿Dónde están tus papás, niño? No tengo. Los mataron por esto. Si te portas bien, vamos a decir que tú no hiciste nada. Que solo fue una fiesta que se salió de control. ¿Qué? ¿Entiendes, hijo? Me giré. La puerta de la oficina ya estaba abierta. Vacía. Ni rastro del oficial. Ni del expediente. Solo el zumbido sutil de una impresora al otro lado de la estación. Y entonces, entendí. No era el final. Esto apenas empezaba. Mi historia. No tengo un nombre propio ni lo necesito. Somos muchos, pero estamos conectados. Compartimos un propósito, una existencia. Construimos, observamos, aprendemos y sobre todo respetamos. Esa es nuestra ley. No interferir, no dañar, no mirar directamente a los ojos de otro. Vivimos en armonía con este mundo, aunque no sea el nuestro. Pero todo cambió cuando él llegó. Lo vimos aparecer en el horizonte, una figura extraña, diferente a todo lo que habíamos visto antes. Al principio sentimos curiosidad. Él también construía como nosotros, levantaba estructuras, apilaba bloques, creaba. Pensamos que tal vez era como nosotros, que podríamos compartir algo más que este mundo. Pero no fue así. La primera vez que se acercó, intentamos comunicarnos. Nos acercamos con cuidado, manteniendo la distancia, respetando su espacio, pero él no entendió. Nos miró directamente a los ojos, y eso duele. No es solo una cuestión de respeto, es algo más profundo, como si nos arrancaran un pedazo del alma. Días después, comenzó a casarnos. No entendíamos por qué, no habíamos hecho nada para merecerlo. Él simplemente aparecía armado con una espada y nos atacaba. Nosotros solo intentábamos defendernos, pero él era implacable. Uno a uno caímos, y cada vez que moríamos, él recogía nuestras perlas como si fueran un trofeo. Pero lo peor eran nuestros ojos. Él los arrancaba, los guardaba. ¿Por qué? ¿Qué quería con ellos? No lo entendíamos. Nosotros solo queríamos vivir en paz, construir, observar. Pero él nos convirtió en enemigos, nos convirtió en presas.
Recuerdo la primera vez que vi a uno de los nuestros caer. Era joven, apenas había comenzado a entender el mundo. Él lo atacó sin piedad, y cuando cayó, recogió su ojo con una sonrisa en el rostro. Sentí una ira que nunca antes había experimentado, pero también sentí tristeza. ¿Qué habíamos hecho para merecer esto? ¿Por qué nos odiaba tanto? Intentamos evitarlo. Nos escondimos en las profundidades del mundo, en los bosques oscuros y en las cuevas más remotas, pero él siempre nos encontraba. Era como si nos persiguiera, como si nuestra simple existencia fuera una ofensa para él, y cada vez que caía uno de los nuestros, sentíamos un vacío. Éramos muchos, pero cada pérdida nos debilitaba. Una noche decidí enfrentarlo. No podía seguir huyendo. Tenía que entender por qué hacía esto. Me acerqué a su estructura, una torre alta y fría, hecha de piedra y metal. Él estaba allí, afilando su espada. Me miró directamente a los ojos. Y esta vez, no me retiré. Me acerqué más, intentando transmitirle algo, cualquier cosa. Quería que entendiera que no éramos sus enemigos, que podíamos coexistir, pero él no lo entendió o no quiso hacerlo. Con un movimiento rápido, sacó su espada y me atacó. Esquivé sus golpes, intentando defenderme sin dañarlo, pero él no se detuvo. La pelea se intensificó, y pronto me di cuenta de que estaba ganando. Él comenzó a retroceder, a tambalearse. Finalmente, lo acorralé en un acantilado, con el mar rugiendo debajo de nosotros. Él me miró, y por primera vez vi algo en sus ojos que no era odio ni ira. Era miedo. Miedo de mí, de lo que yo representaba. Y entonces hizo algo que no esperaba. Se tiró al agua. Cayó desde el acantilado y desapareció en las oscuras olas del océano. Me quedé allí, en el borde del acantilado, observando el agua. No quería matarlo. No quería matar. Solo quería que entendiera el dolor que nos causaba, la tristeza que sentíamos cada vez que uno de los nuestros caía. Quería que supiera que no éramos tan diferentes, que podíamos compartir este mundo sin necesidad de violencia. Pero tal vez nunca lo entendería, tal vez nunca lo haría. Me alejé del acantilado y regresé con los míos. Les conté lo que había sucedido, cómo lo había enfrentado y cómo había elegido no matarlo. Les dije que tal vez algún día él entendería, que tal vez algún día dejaría de casarnos y vería que no somos tan diferentes. Ahora seguimos aquí, en las sombras, observando, construyendo, aprendiendo, viviendo y esperando que algún día el equilibrio se restaure, que algún día entienda que no somos sus enemigos, que somos simplemente otra parte de este mundo.